edificio, pum, lo ponen así. Exactamente, muy bien. Estamos desplazando el umbral. ¿Por qué? Estamos cambiando la operación de la aeronave para que este obstáculo deje de ser obstáculo, ¿sí? Y en la superficie tenemos que establecer otro recorrido de manera que ese obstáculo no infrinja la superficie de aproximación y tendremos que trasladar el umbral a una nueva posición. Entonces esto sería cambiar la operación que está realizando la aeronave, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que dice lo del señalamiento y eliminación de obstáculos? Dice que tiene la finalidad de reducir los peligros para las aeronaves indicando la presencia del obstáculo, pero no reduce forzosamente las limitaciones de operación que puedan imponer la presencia de estos obstáculos. ¿Qué le está diciendo ahí? Que yo a este obstáculo lo señalice, no significa que yo voy a poder seguir haciendo ahora este tramo porque ese obstáculo está señalizado, porque por más señalizado que esté, me lo voy a traer, ¿sí? Entonces, lo único que dice que la función del señalamiento de obstáculos es anunciar, indicar la presencia del obstáculo, pero no significa que las limitaciones a la operación dejen de ser tales, sino las limitaciones siguen siendo las mismas, ¿sí? Bueno, dentro de las cuestiones que hay que señalar, vamos a ver que hay algunas cuestiones que se recomienda señalar y otras que se obliga a señalar o que es norma señalar. Eso por supuesto que va a depender de qué superficie esté infringiendo, ¿no? Respecto a lo que venimos viendo hoy. Entonces, para hacer resumen y no meter de nuevo todas las normativas que como siempre pongo, directamente se recomienda señalar obstáculos fijos que perforen la superficie de ascenso en el despegue, ¿sí? Esa es una recomendación señalarla. Obstáculos fijos, tanto decir obstáculos es muy difícil, que perforen la superficie horizontal interna, una recomendación. Objetos fijos en las proximidades de las superficies anteriores, o sea, que no las perforen, pero que la autoridad considere que pueden representar un peligro para la operación aérea. A pesar de que no las perforen, podemos decir, bueno, pero esto puede, la autoridad, el jefe de aeródromo, quien sea, puede decir, mira, eso genera un riesgo de la operación, entonces ese obstáculo también tiene que ser señalizado. Y las líneas eléctricas elevadas, cables suspendidos que atraviesan un río, valle o carretera, eso es textual de la norma, ¿sí? Eso simplemente porque los cableados muchas veces no se ven, entonces en general se usan unas balizas que particularmente son unas bochas, seguro en cualquier tendido lo van a ver en cualquier tendido eléctrico. Unas bochas naranjas justamente, y ahora cuando vemos balizamiento vamos a ver que hay algunas balizas que tienen una forma determinada que ya te indican que eso es cable. Por ejemplo esta, una bocha en el aire suspendida seguramente que está indicando que por ahí está pasando un cable, ¿sí? Y hace una aclaración y dice que si el objeto es de tal identidad que se distingue fácilmente, no es preciso señalarlo. Por ejemplo, un cerro. ¿Sí? Por supuesto que no vamos a pintar un cerro naranja. Bueno, es obligatorio. El mismo chiste a la mañana. El que viene a la mañana a la tarde no salió un carajo porque hago exactamente el mismo chiste. Es obligatorio señalar obstáculos fijos que sobresalgan. Obligatorio, ¿sí? Esto ya es norma. Objetos fijos que sobresalgan de la superficie de aproximación o de transición, por supuesto. Ya los que están en la aproximación o transición, ya me dice que sí o sí los tengo que señalar. Y a una serie de especificaciones más que meter. Los vehículos y otros objetos móviles, a exclusión de las aeronaves, por supuesto que no vamos a señalizar las aeronaves como obstáculos, que se encuentren en el área de movimiento de un aeródromo y se consideren como obstáculos, salvo equipos de servicio de aeronave y los vehículos que se utilicen solamente en las plataformas. Las luces aeronáuticas elevadas que están dentro del área de movimiento también tienen que ser señalizadas, ¿sí? Las torres de iluminación, ¿sí? Tienen que estar bien evidenciadas. Y también habla de que se señalan todos los obstáculos situados dentro de una distancia. No sé si se acuerdan que la tabla 3.1, esas columnas 11 y 12, era una tabla que tenía que ver con las distancias a los objetos del eje de la calle de rodaje, ¿sí? Que solamente está diciendo que todo objeto que esté dentro de la franja de la calle de rodaje también tiene que ser señalizado. ¿Sí? Bueno, entonces ya vimos qué teníamos que señalizar. Vamos a ver que además la normativa también nos dice cómo señalizarlos, ¿sí? Es decir, la tipología de las señales. Y esto, chicos, sí que acá empiezo a hablar rápido porque de esto a mí no me interesa más nada que ustedes sepan. Simplemente que la normativa les dice qué señalar y les aconseja cómo señalarlo. De esta manera lo aconseja. Siempre que sea posible, una norma que empieza con siempre que sea posible.
ya pareciera que la obligatoriedad de esto ya es relativa, porque dice siempre que sea posible y uno sabe. Se usarán colores para señalar todos los objetos fijos que deban señalarse. Si ello no es posible, se pondrán banderas o balizas. Nunca, hasta ahora, yo encontré un ejemplo de un obstáculo señalizado con banderas. Lo busqué en internet para poner de ejemplo y no. Hay una camioneta en la pista de Seiza que tiene una bandera amarilla. Bueno, eso es un buen ejemplo, pero esas son las camionetas que se llaman Follow Me. Creo que son. No sé ni cómo se llama. Ahora eso. Pero podría ser, bueno, eso es un buen ejemplo. Yo la verdad que no lo había pensado. Y además hay que señalizar todos los objetos móviles considerados obstáculos, bien sea con colores o con banderas, todos los objetos móviles. ¿Sí? Respecto al uso de colores, les va a recomendar que utilicen colores que contrasten con el entorno. En general, negro, blanco y naranja, o blanco y rojo, ¿sí? Que suelen dar una imagen de peligro. Sí, todo objeto debería indicarse con un cuadriculado de colores, los colores deberían contrastar entre ellos y con el fondo sobre el cual hayan de verse. Deberían emplearse colores anaranjado y blanco o bien rojo y blanco, excepto cuando dichos colores se confundan con el fondo. Por otro lado, recomiendo también el tema de los vehículos de asistencia a la aeronave. Dice que preferentemente debería ser rojo, verde, amarillento para vehículos de emergencia y amarillo para los vehículos de servicio. ¿Sí? Esos de los vehículos amarillos, yo vi, por ejemplo, encontré varios que son los que le decía de los vehículos Follow Me. ¿Sabes qué significa Follow Me? Sígueme. ¿Qué es este vehículo? ¿Se acuerdan que decíamos que en la clase pasada decíamos que el espacio aéreo en el entorno aeroportuario lo podía manejar el ATZ? Perdón, el espacio aéreo se llamaba ATZ y lo podía manejar la torre de control. ¿Sí? Entonces, cuando una aeronave llega a pista y empieza a rodar por el sistema de pista, uno le tiene que informar qué circuito tiene que hacer para derribar a su puesto de estacionamiento. Una de las maneras de dar ese servicio, si no es con torre, se llama ponerle un vehículo Follow Me. Es decir, un vehículo que es bien pintado amarillo con una bandera y en general unas balizas, que lo espera en rodaje a la aeronave. Cuando la aeronave llega a estar atrás, comienza a circular y la aeronave sigue al vehículo, por eso se llama Follow Me. ¿Sí? Estos son ejemplos que da la norma de cómo señalizar, por eso les decía, les dice qué señalizar, les recomienda cómo, depende de las dimensiones, les dice que sea cuadriculado o con franja. Esto la verdad que es engorroso, si algún día les toca a ustedes, bueno, no sería cuestión del despachante, pero si bueno, nos toca a nosotros hacer el señalamiento de obstáculos es un dolor, porque es pesadísimo mantener esta normativa así tan específica. Uso de balizas y uso de banderas. Nos da acá recomendaciones y algunas normas sobre el uso de balizas y el uso de banderas. A nosotros solamente nos interesa que sepan que para señalizar un obstáculo podemos usar balizas o podemos usar banderas. O simplemente la señalización a través del pintado del obstáculo. Lo único que lo voy a sacar acá, que me parece que es un dato de color, fíjense lo que decía hoy, la forma de las balizas será tan característico como sea necesario. Característico se refiere a que uno entienda que una baliza indica ya la presencia de cada objeto particular. Como decía, el cable suele ser una bocha naranja. Entonces, si viene un piloto y ve una bocha naranja flotando en el aire, entiende que ahí hay un cable, que esa bocha está señalizando que ahí hay un cable, ¿sí? A fin que no se confunda con las empleadas para indicar otro tipo de información y no deberían aumentar el peligro que representen el objeto que señala, ¿sí? Claro. Que la baliza no sea de tal entidad que termine siendo un peor obstáculo la baliza que lo que está señalando, ¿sí? Uso de banderas, simplemente sepan que se usa bandera también para el señalamiento del obstáculo. Y por último, ya ahora sí terminando, vamos a ver el tema de iluminación. Fíjense, una cosita más, me olvidé aclarar. Tanto cuando dije se recomienda señalar, entre paréntesis dice iluminar, y cuando dije es obligatorio señalar, también puse entre paréntesis iluminar. ¿Por qué? Porque en todas las veces que habla de esto, toda la normativa que te habla sobre el señalamiento de obstáculos dice, y si el aeródromo fuese empleado de noche, iluminado. También iluminado. ¿Sí? Bueno, y ahora les prometo que sí, terminando, solamente nos metemos con el uso de luces, así como vimos uso de balizas, uso de banderas, también se pueden utilizar luces, y esto sí me pareció que quizás tenía alguna cuestión interesante, que era que se pueden señalizar con tres tipos de luces, de baja intensidad, de alta intensidad o de mediana intensidad.
Las de baja intensidad dice cuando el objeto es menos extenso y su altura por encima del terreno circundante, es decir, por el terreno en el entorno del obstáculo, es menor que 45 metros. Y también en los vehículos y otros objetos móviles, salvo las aeronaves. Ahí se utilizan luces de baja intensidad. De mediana intensidad cuando el objeto es extenso o si la altura es mayor a 45 metros. Y esta sí me parece importante, las de alta intensidad, cuando la altura excede 150 metros sobre el terreno circundante y estudios aeronáuticos indican que dichas luces son esenciales para reconocer el objeto durante el día. ¿Sí? Es decir, tenemos un obstáculo de tal magnitud, de tal porte, de tales dimensiones, que también es necesario tener luces que lo permitan identificar de día. Perdón, de día, ¿sí? Que a pesar de que no tengamos, o sea, la luz obviamente durante el día hay poco contraste y si es de baja intensidad nosotros no la vamos a ver. Ahora, tiene que ser de alta intensidad para que aún sean visibles durante el día. ¿Sí? No, que hay antenas también, ¿no? Por supuesto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y además, también nos da una orientación sobre cómo emplazar las luces en los objetos, donde simplemente les va a decir lo más cercano, que las luces estén lo más cercanas posible al extremo superior. Por supuesto que lo que más nos interesa es el extremo superior del objeto. De nada nos sirve una torre que tenga una luz a la mitad. ¿Sí? Las luces superiores están dispuestas de manera que por lo menos indiquen puntos o bordes más altos del objeto en relación. ¿Sí? Simplemente criterios, son cuestiones de criterios. Por eso esto a nosotros mucho no nos interesa. Pero sí que sepan que la normativa te dice cómo emplazar la luz. Bueno, este es un ejemplo que da sobre la iluminación de algunos obstáculos. ¿Sí? Ahí tenemos el posicionamiento de las luces, como dice